Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diego Homewares. En este vídeo vamos a ver un sistema de limpieza de barriles que he montado y que te puedes montar tú mismo. Creo que todos estamos de acuerdo que una de las peores partes de hacer cerveza es la limpieza, ya que es muy tedioso y poco agradecido, pero es algo imprescindible a la hora de hacer cerveza. En mi caso, he pasado en este tiempo de hacer unos 30 litros más o menos en casa, con lo cual cada vez que tenía que limpiar los barriles limpiaba un barril o como mucho dos, uno de 10 y otro de 20. De ahí he pasado a hacer elaboraciones de 60-70 litros, es decir, el doble, con lo cual tengo que limpiar el doble de barriles. Y estuve buscando la forma más rápida y limpia de poder limpiar mis barriles. Encontré varios sistemas por internet que funcionan a través de una bomba a modo de aspersión. Entonces he hecho un DI de este sistema. Estos sistemas utilizan una bomba sumergible, las típicas de las fuentes. La mayoría de las que he visto son bombas de 35 vatios. Entonces yo he comprado una bomba de 35 vatios y aparte me compré otra bomba más potente de 60 vatios, en este caso con la intención de utilizarlo también para limpiar mi fermentador. Si de aquí a que publique el vídeo me toca limpiar el fermentador, aprovecharé para haceros un pequeño clip al final del vídeo de cómo se está limpiando el fermentador. Pero en este vídeo nos centramos en los barriles. Con este método podremos limpiar cualquier tipo de barril muy rápidamente. Todas las partes las tenéis en la descripción del vídeo. Entre ellas tenemos, como hemos dicho, una bomba. Ya os he dicho, mínimo de 35 vatios. Si son más potentes, mejor, ya que el agua tendrá mucho más presión. Si usáis una de 60, perfecto. En mi caso ya os digo que utilizo esta para los barriles hasta 20 litros. El funcionamiento simplemente es sumergirlo en un cubo con agua o tu agente de limpieza. Esto suba para arriba, dentro del barril, y nos limpie todo el interior del barril. Usaremos un par de conectores para que pase también tanto el agua, agente de limpieza, Starsan, lo que utilicemos, por todas las partes del barril. Para ello me he hecho unas piezas con impresión 3D a partir de otro diseño que encontré también por la web. En este caso lo he adaptado a mis necesidades. Puedes utilizar cualquier tipo de piezas. Yo os dejo las mías en la descripción del vídeo. He hecho dos tipos de piezas. Esta es simplemente una de backup, ¿vale? Hay que decir que todas las piezas las he bañado con epoxi para que sean mucho más duraderas. Tengo esta, que es sin ningún orificio, ¿vale? Como podéis ver, que es simplemente para colocar aquí y que puedo adaptar cualquiera de mis tubos. ¿Para qué? Para simplemente tener un chorro de salida. Por ejemplo, si estás limpiando un barril comercial que no tenga las típicas salidas de entradas de Camlock. Para ello también podéis utilizar el otro tipo de conector que vamos a ver ahora, adaptando las otras dos salidas al conector del barril. En mi caso, por ejemplo, tipo S. Esta pieza también la utilizo para limpiar el fermentador con la barra larga. La pieza principal sería esta, ¿vale? Que si la vemos desmontada, ¿vale? Yo le he puesto aquí un par de conectores para colocar los tubos para los dos conectores de Vanlock, pero es esta aquí, ¿vale? Le he enroscado simplemente dos conectores. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Simplemente conectaría uno de los tubos hacia aquí y otro de los tubos hacia la salida de cerveza. ¿Vale? Vamos a enroscarlo ya para ir montándolo hasta donde nos dé. Pondríamos un tubo para aquí y el otro tubo para aquí. Los podéis cortar a vuestra medida. Simplemente entonces tendríamos la bomba, el conector hacia los dos conectores y las barras. En mi caso las barras son las típicas barras para tubos cara vista de electricidad. Las que utilizo para mi diseño son de 16 con interior de 13 milímetros. Son las que están adaptadas para las piezas 3D. Tengo tres medidas, ¿vale? Una corta para barriles de 10 litros, una larga para los barriles de 20 litros, de igual tipo de barril, y tengo otra larga para el fermentador, que es la que utilizo con la otra bomba de 60 vatios. Pondríamos aquí
el tubo, que es donde nos saldría el agua, y en otro extremo simplemente una boquilla en espiral, las típicas de incendios, vaya. Estas las tenéis también en acero inoxidable, pero como todo el montaje es en plástico, me parecía absurdo invertir en que la boquilla sea de acero cuando todo va a ser plástico. ¿Vale? Al ser todo plástico, una connotación. Esto, por lo que he estado viendo, le ocurre también a las bombas que he visto en los sistemas que se venden comerciales. Porque en ningún sitio veo que sean bombas que indiquen que aguantan altas temperaturas. Entonces, mi recomendación, y como yo lo uso, el agente de limpieza, que nunca esté por encima de los 50 grados, para que no se estropee la bomba. Entonces, simplemente tenemos la bomba, como hemos dicho, en este caso con el tubo corto, donde lo pondríamos, ahora veremos el funcionamiento, y una base que he hecho también en impresión 3D para apoyar el barril. El barril iría aquí apoyado, con 4 patas que, como veis, he aprovechado todo el diseño para utilizar el mismo tubo para todo el diseño. Y así que nos salga un poco más barato, aunque estos tubos, ya os digo, no sé si 2 metros salen por 2 euros o por máximo 3 euros. Muy baratos. Entonces, así de sencillo es como montaríamos nuestro diseño, donde simplemente tendremos que ir cambiando la barra para el tipo de barril, si son de 10 o 20 litros, o los conectores, en caso de que sea Badlock, sea Callock, o sea otro tipo de barril. Estaría sumergida la bomba en un cubo con el agua o el agente de limpieza o Starsan y recircularía por arriba a modo de aspersión y por los 2 conectores, limpiando todas las partes de nuestro barril. El barril lo limpio en 4 fases. Le doy una primera limpieza con agua, una segunda con el agente de limpieza. Podéis utilizar el vuestro preferido, Oxipro, Sosa, lo que utilicéis. 3, otra vez agua para limpiar todos los restos del agente de limpieza. Y 4, por última vez, antes de cerrar y presurizar hasta que lo llene, o antes de llenar con cerveza, una última con Starsan. Vamos a ver todo el proceso como yo lo hago. Bueno, vamos a ver una prueba con un Corny de 20 litros. Como siempre, despresurizar. Quitaremos la tapa. Y antes de meter, vamos a dar un manguerazo para quitar la parte más gruesa, ¿vale?, de la cerveza. Aprovecharemos a llenar nuestro cubo con agua. Como veis, utilizo los típicos cubos de plástico de hace años, de cuando fermentaba en plástico, aunque os sirve cualquier continente, cualquier balde. Una vez lleno, introducimos nuestra bomba. ¿Vale? Con los conectores. Ponemos el soporte para nuestro barril, que es donde nos va a apoyar, aquí encima. Y en mi caso, la barra larga, que es la de los 20, para colocar para el barril. Si queréis, aprovechéis y la tapa la podéis dejar siempre en el fondo. Así también se nos va limpiando. Vale. Colocaríamos, vamos a hacer como hacemos para que se vea en el vídeo. Vale. Uno de los conectores. El otro conector. Y introduciríamos dentro del barril apoyado.
¿Vale? Y una vez puesto, lo único que tenemos que hacer es encender nuestra bomba. Y él solo empezará a recircular por todas las partes. Como veis, es muy sencillo. En mi caso lo dejo ahí 5 minutos, retiro el agua, le echo a la gente de limpieza, otros 5 minutos, retiro a la gente de limpieza, 5 minutos más con agua, retiro y otros 5 minutos más con Starsan. Si queréis acortar tiempo, si son varios barriles, pues haces todo el primer ciclo con agua de 3 o 4 barriles, el segundo de limpieza con 3 o 4 barriles, así todos, muy sencillo. Os dejo aquí arriba un pequeño clip que he hecho para que veáis cómo funciona la punta en espiral, ¿vale? Para que entendáis por qué la hemos colocado. Si en vez de barriles tipo cornice tenéis tipo S como este, como veis, sería exactamente lo mismo. Lo único que las conexiones del espadín, pues tenía que ser en verdad los cam, entonces del cam lock, el espadín aparte y ya está. En mi caso lo he puesto por fuera porque lo veáis, ¿vale? Si hacéis los tubos de conexión más largos, os cabería todo en el mismo cubo. Bueno, pues como hemos visto, otro DIY muy sencillo que vemos en DIY Homebrewers. Este es muy sencillo y muy útil también porque os reduce mucho el tiempo. Eso sí, si vais a hacer varios barriles a la vez. Yo pienso que para un barril es mucho más sencillo desmontarlo y limpiarlo sin ningún problema. Más que montar toda esta cacharrería, pero en este caso si vais a hacer varios barriles, creo que es perfecto. Yo me voy a quedar aquí limpiando los barriles que me quedan para el lote que estoy terminando. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal. Un saludo.